continuación resolveremos un problema de investigación de operaciones, el cual se trata de un max. Lo primero que debemos de ver es que tenemos nuestra función objetivo, que es igual z igual a 6x1 más 8x2. Nuestras restricciones son 5x1 más 2x2 menor o igual a 20, x1 más 2x2 menor o igual a 10, sujetas a las variables x1 y x2 que son mayor o igual a 0. Nos damos cuenta que este problema se resuelve con el método simplex porque tenemos los símbolos de menor o igual. Entonces, nuestro primer paso es cambiar nuestra función objetivo a nuestra forma estándar. Esto sería, realizando esta ecuación, igualándola a 0. ¿Qué nos quedaría? Z menos 6x1 menos 8x2 igual a 0. Lo único que hicimos fue un despeje. Ahora, nuestras restricciones les vamos a agregar una variable de holgura, que sería 5x1 más 2x2. Aquí es donde le metemos nuestra primera variable de holgura, que sería más x3 igual a 20. Esto nos sirve para quitar este símbolo y poner el signo igual. Ahora la siguiente, x1 más 2x2. Le agregamos nuestra siguiente variable de holgura. Como ya tenemos x3, le agregamos más x4 igual a 10, sujetas a las variables x1, x2 que son mayor o igual a 0. Nuestro siguiente paso es realizar una tabla donde nos indique en una columna la variable básica, x1, x2, x3 y x4, que son las variables que tenemos allá. El lado derecho, que será el resultado del coeficiente medio, que nos servirá para realizar otra tabla. Entonces aquí, a estas filas le llamaremos R0, R1 y R2. Vemos que aquí tenemos Z, en nuestra forma estándar. Tenemos aquí que le agregamos la variable de holgura x3 y aquí la x4. En la primera tenemos x1, que es menos 6, x2 es menos 8, no tenemos x3 ni tampoco x4, y nos da como resultado 0. En la siguiente, donde agregamos x3, tenemos x1 que es 5, x2 es 2, x3 es 1, x4 no tenemos y nos da como resultado 20. En la siguiente tenemos x1, 2x2, x3 no tenemos y x4 tenemos 1 que nos da como resultado 10. Ahora buscamos en las filas cuál es nuestro número más alto que sea negativo. Encontramos que es 8, donde se encuentra x2. Entonces esta columna será la que va a entrar en la siguiente tabla aquí. Pero ahora queremos ver cuál va a salir. Entonces lo que tenemos que hacer es del lado derecho el resultado dividirlo entre el número que está en la columna que va a entrar, que sería aquí. 20 entre 2 nos da un igual a 10. 10 entre 2 nos da igual a 5. Vemos cuál es el número menor, es este. Entonces nos vamos y nos dice que este va a ser nuestro pivote. Entonces nos da que R2 será la que saldrá. Nuestro siguiente paso es convertir este 2, que es nuestro pivote, a 1. ¿Cómo lo debemos de hacer? Por forma como nos había enseñado en las matrices. Entonces un número que multiplicado por el 2 o que también puede sumar nos da 1, nos da que es un medio por R2 nos da a 1. Si ven, aquí ya lo cambiamos a 1. Lo vamos a hacer igual con todas estas, que era un medio por 1, un medio
1 medio por 0, 0, 1 medio por 1, 1 medio por 10, 5. Ahora, estos los debemos de convertir a 0. Para empezar, pues tenemos que menos 2 por R2 más la suma de R1. Menos 2 por 1, menos 2 más 2 nos da a 0. Ya lo convertimos, entonces debemos de hacer lo mismo con esta ecuación que hicimos, sacar los demás resultados. Para empezar, también se me olvidó, aquí tenemos que poner x3, x2 y z. ¿Por qué esto? Porque dijimos que iba a salir x4, iba a entrar el x2. La z nunca va a cambiar, esa siempre va a ser ahí. Entonces seguimos acá. Decíamos que con esta ecuación íbamos a sacar los siguientes resultados de aquí. Menos 2 por 1 medio más 5 nos da a 4. Menos 2 por 0 nos da 0. Más 1 nos da 1. Menos 2 por 1 medio más 0 nos da a 1. ¿Ok? Entonces, ahora igual con el resultado, menos 2 por 5 más R1 nos da a 10. Aquí ahora es menos, ahora debemos de hacer la siguiente 0. ¿Cómo es? Pues tenemos que, con una ecuación que es 8 por R2 más R0. 8 por R2, 8 más R0, 0. 8 por 1 medio menos 6, nos damos los 2. 8 por 0 más 0, menos 0. 8 por 1 medio más 0. 8 por medio nos da 4 más 0, nos da. Y aquí tenemos que 8 por 5 más 0 nos da 40. 8 por 5 son 40. Igual, vemos que aquí tenemos que es más negativo, pues todavía no termina. Esta va a entrar y ahora debemos de ver cuál va a salir. Nos vamos igual, dividimos 10 entre el 4 que tenemos aquí, nos da un igual de 2.5. Ahora 5 entre el 1 medio que tenemos en esta nos da un igual de 10. ¿Cuál es el menor? 2.5, entonces esta saldrá y esta entrará. Nos vamos a la siguiente tabla. Z. Como esta salió, esta va a entrar. X1, la otra se queda igual. X2. Ahora vemos que aquí fue nuestro pivote el 4. Ahora lo tenemos que convertir a 1. ¿Cómo? Pues igual, realizando ecuaciones para ver cómo nos puede dar 1. Entonces, sería 1/4 por R1, que es nos va a dar 1. Y eso lo vamos a hacer con todas. 1/4 por 0, 0, 1/4 por 1, 1/4, 1/4 por menos 1, menos 1/4, 1/4 por 10, 10 cuartos. ¿Ok? Entonces debemos hacer este 0 igual, ya tenemos aquí el 1. Ahora buscamos un número que multiplicado por esta fila y que le podamos sumar, nos dé 0 ahí. Tenemos que es 2 por R1 más R0. Será 2 por 1, 2, menos 2, 0. 2 por 0, 0, más 0, 0.
2 por un cuarto más 0, un medio. 2 por un cuarto, un medio. 2 por menos un cuarto más 4 nos da a un medio. Y 2 por 10 cuartos más 40 nos da a 45. Igual, el siguiente lo debemos de convertir a 0, que es este de acá. Y nos da por la ecuación 1 menos un medio por R1 más R2. Entonces seguimos menos un medio por R1 más R2 nos da 0. Menos un medio por R1 será 0 más R2 igual a 1. Menos un medio por R1, que será por un cuarto, más 1, nos da menos un octavo. Menos un medio por R1, que es un medio, no, es menos un cuarto, perdón, más un medio nos da 5 octavos. Menos un medio por R1, que son 10 cuartos, más R2, que son 5, nos da 15 cuartos. ¿Sí ven? Aquí ya no tenemos números negativos, no quiere decir que ya terminamos el problema. Entonces nos indica que nuestra solución factible es que Z sea igual a 45, X1 nos dio igual a 10 cuartos y X2 nos dio igual a 15 cuartos. Entonces tenemos aquí nuestra solución factible con el resultado. Supimos que eso es nuestro resultado porque no nos quedan números negativos. Eso sería todo.